La hipótesis nuestra es que sigue habiendo corrupción, pero a ellos... Yo me perdí con la ley de ISAPRES también a propósito, ¿no? El presidente Piñera había presentado una en su primer mandato, la presidenta Bachelet armó una comisión como investigadora, hay una ley adentro, pero se va a presentar una ley nueva ahora en mayo supuestamente. ¿En qué va eso? Bueno, primero, las ISAPRES existen porque han tenido trajes a la medida permanentemente. Es decir, cuando se crea la ley de ISAPRES, aunque parezca increíble, quienes escriben la ley de ISAPRES son los primeros dueños de la ISAPRES. En dictadura, sin democracia, se crea la ley de ISAPRES, año 80, y los que aparecen siendo los primeros dueños son justamente los que unos meses antes habían sido ejecutivos del Ministerio de Salud y son los dueños de la ISAPRES. Lago intentó hacer en el año 2005 una reforma, ¿te acuerdas del auge? Claro. Pero la derecha, ¿qué le dijo? Si usted toca las ISAPRES no le aprobamos el auge. Y también no querían el fondo solidario, que era generar más recursos, distribuir de manera más equitativa los recursos en salud. Lago tuvo que aceptar eso y se hizo una ley de ISAPRES que era una ley que no le tocaba un pelo a la cola a la ISAPRES. De hecho, tenemos los problemas. Hubo 2 votos en contra, de Acorsi y el mío. Y nos valió las críticas a la concertación muy duras porque no votamos por el auge, por la ley de ISAPRES. Y después hemos intentado muchas, bueno, después yo hice la ley que terminó con el cheque en garantía, que afectó mucho a la ISAPRES, claro. Y íbamos a buscar gente que estaba presa por haber salvado la vida de un ser querido, que había perdido todo, la casa, todo, porque bueno, ese mundo ya por lo menos se terminó. Disculpe, pero es que el año pasado ganaron 70.000 millones de pesos de utilidades. Bueno, entonces, ¿por qué? Yo pienso que es importante que la gente que te ve, Freddy, entienda por qué ganan 70.000 millones de pesos. Primero porque, de mi punto de vista, tienen prácticas que son prácticas abusivas, que son inmorales, que le permiten ganar eso y que además violan los derechos humanos y violan los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, cuando tú aplicas una preexistencia, que las ISAPRES usan permanentemente, ¿qué es una preexistencia? El no atender a una persona que está previamente enferma. Bueno, eso viola todas las convenciones de derechos humanos. Los médicos, cuando juramos, hacemos juramento hipocrático. ¿Sabes lo que dice el juramento hipocrático? Que nuestra misión, nuestra responsabilidad son los más débiles y los enfermos. Estas son instituciones de salud paradojales, que no le interesa los enfermos, le interesa solo la plata. Y si la persona está enferma, como se supone que va a tener un costo más para ellos, lo desechan. Y eso viola convenios internacionales de derechos de los pacientes. Luego, la otra utilidad importante la tienen discriminando mujeres y ancianos. Ah, mira qué interesante. No existen leyes en el mundo que están contra la discriminación a las mujeres, a la maternidad. O sea, no está incorporado. Porque están en edad Imagina una mujer solo porque va a tener un parto, solo porque puede tener una cesárea, paga hasta un 200% más. Usted hay que meter, por eso le quiere meter en el GES, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que meter de una vez por todas los partos y la cesárea al GES, porque el sistema público los cubre. Pero además de eso, imagínate que tú tienes un contrato de salud o un contrato de arriendo de tu casa y viene el dueño de la casa y te dice, mire, mañana le voy a subir al doble el arriendo. Pero ¿cómo si tengo un contrato? Tú tienes un contrato de salud con la ISAPRES y te lo modifican. Lo que todo el mundo se pregunta entonces, senador, que está midiéndonos en la casa, ¿y por qué se le permite llegar a esto? Bueno, porque las ISAPRES han tenido, desde una perspectiva ideológica, yo creo, de esto que el mercado lo resuelve todo, han tenido yo creo que han tenido un blindaje total y absoluto. ¿Por qué? Porque obedece a una filosofía, que es lo mismo del lucro en la educación, el lucro en la salud, te das cuenta que... Entonces, esa filosofía ya hoy día está en crisis y no va más. ¿Y quién está blindando la ISAPRES hasta el día de hoy? Porque cada uno se puede cambiar la ley. Yo pienso que una parte importante del pensamiento derecha, del cual surgen las ISAPRES, ha blindado la ISAPRES, y yo creo que por primera vez ahora empiezan a haber algunos que están desertando. Pero la PDE no es que se haya izquierdizado y derechizado, perdió diversidad, perdió pluralidad, perdió riqueza de distinciones. Y lo que a mí me parece que Heraldo puede, de mejor manera, no digo que sea perfecto, no, generar una ampliación cultural del PPD y de generar una... Pero a él no le gusta la alianza con el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esos son temas que se discutirán en su momento, ¿te das cuenta? Yo creo que yo siempre fui partidario de que el del fin de la concertación, porque también expresó un momento histórico del país, lo hizo bien, pero yo creo que se necesitaba más diversidad, no menos diversidad. Ahora, uno no tiene por qué estar de acuerdo en todas las cosas con el Partido Comunista. Yo muchas cosas no estoy de acuerdo con ellos, pero creo que es parte justamente de la capacidad de construir un colectivo plural, una visión progresista diversa. Y creo que la diversidad enriquece
y creo que justamente lo que nosotros necesitamos es, entre comillas, más nueva mayoría, no menos nueva mayoría. O sea, necesitamos más diversidad todavía de que la que logramos. O sea, ¿usted está por una unión con el Frente Amplio, por ejemplo? O sea, yo estoy con una unión con todos aquellos que compartan una visión, compartan valor y compartan una visión, una común visión de lo que tenemos que hacer hacia adelante. ¿Qué impresión se ha llevado usted en el Parlamento del Frente Amplio? Yo tengo muy buena opinión del Frente Amplio en dos planos. O sea, me parece muy interesante que un movimiento recupere a los jóvenes para la política. Eso me parece que ya en sí mismo es un valor. Ahora, en los contenidos, hoy día Frente Amplio está proponiendo la eutanasia. Bueno, yo presenté un proyecto de ley de eutanasia hace 10 años. ¿Te das cuenta? O sea, tal vez los contenidos, yo la apelación que digo, a veces hay un poquito de cultura Twitter, o sea, de ser muy buenos para señalar lo que no nos gusta, pero no hay una capacidad reflexiva para decir, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Y a veces también me pasa, pero creo que es una cosa que es una dimensión. Yo creo que el mundo no va hacia una sociedad más estatizada. Muchas veces hay como una mirada excesivamente estatista cuando yo pienso que más que Estado y más que mercado se necesita más sociedad. Se necesita más innovación. La innovación viene de abajo hacia arriba, viene de los jóvenes. Ahora tienen líderes que elegir. Claro. Hay un líder que parece que va a ser él, ¿no? Usted lo apoyó también el sector del laguismo, que es Heraldo Muñoz, que dice el problema del PPD es que se izquierdizó demasiado, ¿no? ¿Hay un pensamiento futuro en una frase así? Yo creo que tal vez fue mal contextualizado eso, ¿no? Yo diría que el PPD, o sea, yo no entiendo mucho esto de izquierdizarse, porque lo que hizo el PPD fue apoyar la reforma de Bachelet. No veo ahí un proceso de izquierdización. O sea, si a mí me dicen que se izquierdizó porque apoyó el fin del lucro, la reforma tributaria, porque apoyó el fin del binominal, apoyó una reforma laboral, yo creo que eso ni siquiera es de izquierda. Hoy día en el mundo civilizado yo los llamo avances civilizatorios. ¿Sí? Merkel, la presidenta de derecha de Alemania, es mucho más puntúa que nosotros en los temas de educación pública, claro, en el tema de pago de impuestos, en el tema de una democracia plena, no binominalizada. ¿Te das cuenta? Entonces, yo, claro, no creo que no fue si tú quieres, un término que yo creo que se ajustaba. Yo más bien diría que la izquierda y las derechas no tienen respuesta frente al mundo que vienen y hay que repensarlo. Perfecto, todo. Pero ¿no será entonces en el Chile de hoy, ¿no?, que el PPD se derechizó? No, tampoco, porque ¿qué es derechizarse? ¿Recibir dinero de SQM para pagar las cuentas, por ejemplo? No, eso es un problema, un mal de la política, eso no es de izquierda ni de derecha, son temas de que se tienen que resolver, te das cuenta, pero no un problema que tú digas eso de... mira Lula, un proyecto de izquierda donde lamentablemente tú tienes un personaje maravilloso, pero que está cuestionado de izquierda, cuestionado por problemas de corrupción. O sea, es algo que la democracia tiene que erradicar. Yo creo que el PP ni se ha derechizado ni se ha izquierdizado, cumplió un ciclo y tiene que repensar, y creo que tiene una gran oportunidad, porque creo que las izquierdas y las derechas no tienen respuesta a los problemas que vienen en el siglo XXI. Pero, senador, yo soy de la generación que comenzó a trabajar en los 90, ¿no? Y el PPD salió como una fuerza renovadora total de la política, ¿no? Una especie de revitalización de lo que había sido la socialdemocracia, el Partido Radical, el laicismo, en fin. Y termina con las cuentas pagadas por SQM. ¿Cómo lo analiza usted en términos históricos también eso? ¿Por qué se llegó a eso? Más allá que sea la política en general la que haya tenido este problema. Que son errores que tú tienes que aprender de ellos. Hay dos maneras de vivir los errores. Uno, taparlo bajo la alfombra, y lo otro es aprender de ellos y empezar de nuevo. Creo que eso es lo que tiene que hacer el PP. Pero sobre todo el PP tiene que mirar hacia adelante.